Hablemos sobre el inicio de esta nueva legislatura, sobre esta discusión de la reforma al Poder Judicial con Sacil de León. Ella es vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Braulio López Ochoa, exdiputada gente nacional del PAN. Bienvenida, bienvenidos. Qué gusto. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Estar acá, Pedro. A ver, pues comencemos con lo que hoy acapara todos los reflectores, que es esta discusión, este inicio de la discusión de la reforma al Poder Judicial. Las protestas que llevaron a que se sesionara en una sede alterna, ya incluso tengo entendido en el Senado, también ya se blindaron para poder sesionar en una sesión alterna. Entonces, a ver, Sacil, hoy se está reprochando que quieren sí o sí pasar a como dé lugar esta reforma para cumplir con el gobierno, es lo que muchas voces dicen. ¿Qué responderías a eso? A mí me extraña mucho, Pedro, que la oposición hable de un avasallamiento, de que queremos hacer todo lo obscurito, cuando es una reforma que, para empezar, el presidente dio a conocer el 5 de febrero, antes de la elección siquiera. Y después de la elección, pues el pueblo nos confirió a los que hoy formamos parte del movimiento y de los partidos aliados, pues que fuéramos por el plan C. Por eso es que estamos, como lo previmos y lo dijimos, en septiembre se va a analizar, se va a discutir y se va a votar. Entonces, no me parece muy extraño que les parezca extraño que estemos ahora en septiembre analizando algo que se anunció desde hace mucho, incluso antes del 2 de junio. Braulio. Pues, Pedro, la democracia no termina solo el día de la elección. La democracia continúa y el ejercicio democrático del poder es relevantísimo. Es increíble que ante protestas tan enérgicas como son las que estamos viviendo, la mayoría no quiera escuchar en absoluto. Y quieren decir lo que aprobó una legislatura que es la 65 legislatura, que es una composición distinta a la 66, quieran pasarlo como si fuera oficialía de partes, sin un análisis posterior, sin invitar justo a los actores afectados, sin escucharlos y entender cómo está la cosa. La gente votó en mayoría por Morena y aliados, pero no votó por una mayoría calificada y no votó por un mandato, por una reforma al Poder Judicial. La gente votó por tener mejor justicia en este país y eso tienen que estar los legisladores, interpretarlo correctamente y darles un Poder Judicial fortalecido y no debilitarlo como lo están haciendo. Damián. A mí me parece que esto muestra una vez más que Morena es lo mismo que el régimen anterior, pues, por más que han estado diciendo que quieren cambiar las cosas. Me tocó ser testigo de la aprobación de las reformas anteriores donde los que hoy están gobernando decían que era casi dictatorial estar sesionando en una sede alterna y haberse tenido que ir pues porque había protestas a votar reformas con mayorías legalmente constituidas en sedes distintas. Y en aquel entonces decían autoritarios, dictadores, esto no es democracia. Y hoy, más pronto que digamos tarde, pues están haciendo lo mismo, con barrotes, con cadenas, con candados, con granaderos, tratando de burlar una protesta pacífica de estudiantes, tratando de burlar una protesta pacífica de miembros del Poder Judicial. Entonces, sí creo que están dejando un muy mal ejemplo, porque creo que era evitable. Lo único que estaban pidiendo, quienes estaban protestando, es ser escuchados, y no fue así. Dos, yo lamento mucho ya de fondo en el tema, conozco perfectamente la reforma, claro. Me parece dañina. Creo que, en efecto, si bien en las elecciones les dieron 54% de los votos a Morena y aliados, no les dieron las 2/3 partes de los votos como para tener la posibilidad de hacer una reforma constitucional. Y yo lo que quisiera ver es una reforma que mejore la justicia. Juicios más rápidos, justicia más barata, justicia más accesible, claro. Resolver el problema. No esta reforma que simplemente busca dominar el Poder Judicial. Antes de ir al fondo, en la forma querías responder algo, vi que levantaste la mano. Decía mi compañero Damián, ex compañero senador que respeto mucho, que querían ser escuchados. Hicimos muchos foros como movimiento alrededor de todo el país. Existieron foros a los que acudieron el Poder Judicial, existieron foros en donde estuvimos los legisladores mismos y ahí escuchamos y organizamos pues que esta reforma la conociera durante la campaña todo el pueblo de México. En las plazas públicas la hoy presidenta electa fue parte de su campaña, el plan C. Y bueno, si el pueblo nos confirió hoy la mayoría calificada, porque así fue, es porque tenemos que ir por ese plan C, Pedro. Braulio. Pues mira, ha sido un proceso sumamente atropellado, sobre todo los que se inauguraron a partir de marzo. De hecho, Movimiento Ciudadano decidió no participar, pues porque realmente, si usted
ustedes ven los dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a las iniciativas presentadas, no se modifican 17 de 18 o son modificaciones mínimas. El único que se cambia es la del Poder Judicial y no por lo que se aportó en los diálogos que fueron posteriores, que fueron más abiertos. De todos modos, el Poder Judicial lo ha dicho, o sea, hay más horas de legisladores hablando que integrantes del Poder Judicial, entonces no nos escucharon como debían, pero además lo que se retoma, digamos, o lo que se modifica, las cosas sustantivas, se dijeron en la mañanera, no se dijeron en esos diálogos, y creo que eso es una falta de respeto justo a quienes quisieron participar, quienes dieron sus ideas, quienes querían contribuir y realmente no fueron escuchados. También. Mira, desgraciadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, ese mismo al cual beneficiaron y lo están dejando que permanecer en su cargo indebidamente hasta el 2027 como un premio, o yo diría, la verdad, las cosas que suena pues hasta compra, ¿no? De la voluntad y su disposición que tuvieron de darle la sobrerepresentación a Morena cuando no tenían derecho a ella, lamentablemente hizo que hoy puedan hacer esto. ¿Yo qué diría hoy? Luchemos con argumentos. Esa reforma es dañina, sin duda alguna. Yo no comparto esto de que se salgan algunos y no voten. No, hay que ocupar el lugar, hay que dar el debate, hay que votar en contra, que pase al Senado porque tiene los votos y el Senado no tiene los votos. Es bien sencillo. Mi llamado a los senadores de oposición es a que se mantengan congruentes con el voto y responsabilidad que les dio el ciudadano. Así como a Morena siempre dicen, se llenan la boca diciendo que el mandato fue aprobar esa reforma, a los senadores de oposición el mandato fue no aprobarla, fue tener contrapesos. Si se mantiene la oposición firme por el bien de México, no pasa esta dañina reforma judicial. Que bastaría con que no se presenten, ¿no? Pues es que tienen que con que no asumir se su presente responsabilidad. uno, porque justo hoy hubo un evento, creo que de Marea Rosa, en donde señalaban a todos los senadores, el nombre, la foto y demás, para ponerle lupa a lo que hacían y que no se fueran a voltear. Pero pues así, basta con que no vaya. Pero mira, Pero ¿por qué no habría de ir uno? ¿Por qué malinformamos? ¿por qué no habría de ir uno? Exactamente, ojalá que Es como si uno todos. no viniera a su trabajo, Pues sí. es su responsabilidad. No, bueno, ojalá pero que sí. ¿cuántos legisladores no faltan a su trabajo, no? Que asuman su responsabilidad con el voto. Si quieren traicionar a México, que lo digan con nombre y apellido. Pero no estamos traicionando a México. Los senadores de oposición ok, que perfecto. voten por una Los de reforma oposición, sí. que no les A mandató nosotros nos dieron sí sus otro ciudadanos. Sí, A la oposición no. ok. Hoy se da también esta suspensión de los ministros del Poder Judicial, en donde ya también salieron a pedir juicio político contra los ministros que decidieron pues unirse a este paro. ¿Qué opinión te merece esto, así? Mira, Pedro, yo creo que se ha mal informado incluso a los trabajadores del Poder Judicial cuando dicen que la reforma pues los va a perjudicar. Está protegiendo completamente sus prestaciones, con lo que ellos han contado durante muchos años y todo lo contrario, o sea, estamos acabando con los lujos y privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. O sea, nada más por darte un dato, se gastan 60,000 pesos mensuales en restaurantes, que son 723 millones al año, de puros restaurantes de los ministros. O sea, realmente estamos ocupando o proponiendo ocupar esos recursos pues para los trabajadores del Poder Judicial. No es que estemos quitando con lo que hoy los trabajadores cuentan. Y otra cosa también, el hablar de democratizar y de legitimizar a los que hoy imparten justicia en nuestro país, pues estamos hablando de que vamos a tener la justicia que el pueblo de México espera, porque hoy no existe. Esa es una realidad. Hoy alcanzan justicia los que pueden pagarla, los que tienen influencia sobre algunos jueces o magistrados, no todos, no voy a generalizar, pero hay quienes pues sí hacen acuerdos por lo oscurito. Pues todos conocemos aquí los sabadazos, ¿no? Cómo liberaban a ciertos personajes el sábado para que nadie nos enteráramos. Entonces yo creo que es necesaria esta reforma del Poder Judicial y que no engañemos al pueblo de México. A ver, ¿qué está pasando? Por ejemplo, la presidenta y el hoy presidente, la presidenta electa, la doctora Claudia, y el hoy presidente, pues está quitando la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte, porque hoy, con la mayoría calificada que tenemos, ella los podría nombrar. Y no, está pidiéndole al pueblo de México que seamos los que votemos. Bravo. A mí me preocupa mencionar esto, que los trabajadores y trabajadoras que se oponen es porque están siendo engañados o siendo manipulados. O sea, creo que son de verdad personas que por justo la carrera judicial han logrado
han mejorado, han hecho un trabajo fenomenal para entender mejor las cosas y realmente pues que se opongan es evidente y lo vemos en los estudiantes de Derecho, los vemos en las barras de abogados, los vemos en cámaras comerciales. O sea, realmente ya se está sumando muchísima gente a esto porque pues, sabe que es terrible lo que se propone. Hablan de democratizar, pero Pedro, dentro de los diálogos nacionales que hubo una pregunta muy específica y muy reiterada por muchos que no han respondido. ¿Por qué es mejor, para tener mejores jueces, mejorar la calidad de la justicia, la elección? Aparte de una elección amañada en la cual el presidente nombra un comité, que ese comité nombra a distintas personas y después el presidente va a proponer y va a venir en una boleta en la cual dice el presidente recomienda una lista de estos y el diputado y senador es igual y el Poder Judicial igual. Esto es tendencioso y no es que sea democrático en el sentido que no está abierto a quien se quiera postular, sino que hay una preselección muy clara por los poderes del Estado. Y también decirlo, el tema no han dicho por qué este es una mejor versión que hacer exámenes de carrera, exámenes de oposición abiertos. Hay otros esquemas para generar que haya mejores jueces y juezas y no los hay. Y después dicen, oye, está renunciando la presidenta a decidir por los ministros. Por Dios, lo que sucede es que va a nombrar a 1.600 jueces y magistrados. Es una locura lo que están poniendo a discusión. Y decirlo, la última ministra que nombró el presidente de la República ni siquiera lo hizo con apoyo del Senado de la República, sino por propio dedazo. Y eso se me hace lamentable. Antes de pasar contigo, también ¿quieres 10 segundos para replicar lo que sí, decía pero al Braulio? final el pueblo lo va a elegir. O sea, vamos a hacer elecciones democráticas y... Dirigidas. No dirigidas. Pues es lo que decía ahorita que se fue el compañero de Damián del PAN, que hoy la gente se mantiene en Morena por un programa social, lo que me parece ofensivo para el pueblo de México. Damián. No podemos decir que van dirigidas, perdón. No sé quién sea, yo difiero con él. No venía en el camino. Jorge pero Romero, quien con sea, nosotros. difiero con él. Pero también es incorrecto pensar que quien se opone yo voté a está favor de siendo los programas manipulado. sociales. Es de las cosas que considero correctas de este gobierno, haber sacado 5 millones de personas de la pobreza, nada más que desgraciadamente 7 millones de personas tienen 3 carencias o más sociales, como salud, por ejemplo. De 20 millones se fueron a 50. Pero bueno, retomemos el tema. Adelante. A ver, en Poder Judicial, yo sí creo que tiene que haber una reforma del sistema de justicia, pero profunda. Esta no lo es, se queda muy corta. En materia penal, ya lo he dicho, entre 27 y 30 millones de delitos al año, 90% ni se denuncian. 10% que se denuncia, 7% una carpeta de investigación, solo la mitad, 3.5 le llega al juez. ¿Cómo va a ser cierto que vas a arreglar el problema de justicia si solo el 3.5% del total de los delitos llegan a un juez? Lo demás ni siquiera llega. Y además ni siquiera lo penal es lo principal. El 70% es civil o familiar. Nada de eso se mete. Austeridad, de acuerdo. Por supuesto que sí, pero ese no es el corazón. El problema de esto es que buscan invadir. No va a llegar, no se va a poder postular el mejor abogado. No, es imposible. Te tiene que proponer o la presidenta de México, que es de Morena, o el legislativo, que es de Morena, o el Poder Judicial, que hoy es plural, pero que a partir del año entrante va a ser de Morena. Entonces, no vas a poder aparecer en la boleta si no te propone Morena. 1, no hay ni experiencia pedida. 5 años de práctica para ministro, haberte sacado 8 de calificación. Eso dice la Constitución en su propuesta. 3 años para magistrado, 0 años para juez. Por Dios. Y luego te vas a una elección donde sabes cuántos candidatos va a haber en la Ciudad de México. 4,000. 4,000. ¿Tú crees que una persona va a llegar a la boleta y va a poder elegir entre 4,000 opciones, entre jueces locales y federales? Es imposible. Pero no solo eso está mal, sino que la justicia no es de popularidad. Ser juez implica darle la razón a quien la tiene, así sea minoría, no hacer lo que sea más popular hacia afuera, es hacer lo correcto, impartir justicia. Vamos con una última intervención de cada uno, por favor. Adelante. Entonces, Así les pediría que fuéramos concretos. Claro. ¿Seguimos pensando que el pueblo de México no sabe elegir? No. Sigo pensando que le van a hacer, que no va a poder elegir, porque ustedes van a decidir quiénes son los candidatos. No, Damián, ¿Sí? el pueblo, van a estar los ciudadanos y las ciudadanas en completa libertad de elegir a puros candidatos de Morena. ¿Cuál candidato de Morena quieres? ¿Y ahora qué pasa, Damián? No, pero ahora ¿qué pasa? ¿El boleta negra o la boleta azul de Morena? ¿Y ahora qué pasa? Los magistrados de las salas superiores. Los eligen por concurso de oposición. No. Los magistrados que están en las salas superiores, los que llegan al tribunal electoral. Sí, el los dije el Senado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los ministros mismos, o sea, el mejoremos Poder Judicial. eso, Sacil.
concursos de oposición, que los mejores ¿Y sean por qué electos. no legitimar a quienes hoy imparten justicia en nuestro país? Porque le estás poniendo Porque una la trampa justicia- que solo tú los puedes elegir, tu No es partido. cierto, Damián, no malinformemos. A ver, Ah, caray, dime. sí, no, o sea, no va no. a tener el ciudadano una boleta en la mano y va a decir por quién va a votar, nada ¿De más qué contestan. candidatos? ¿De los que proponga Claudia Sheinbaum? Vas a ver ¿Morena elegir. en el Congreso o la Va a mayoría en el poder Poder elegir, Judicial? va a Ah, tener la libertad de elegir. no es sano eso. Es democratizar, No, no es legitimizar. democratizar porque tú vas a elegir los Hoy no candidatos. tenemos justicia en este país. Concurso de oposición y que sean los mejores y entonces sí. Braulio. 3 datitos concretos para evidenciar lo que hay. No meten dentro de esta reforma a tribunales agrarios y administrativos que los decide el Ejecutivo Federal. Estos no se votan, porque estos ya los tiene el Ejecutivo. Segundo, el tema de que se dictamina el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, y el 28 está resolviendo el Tribunal Electoral cuando le dieron este dulcecito que decía Damián, de aumentarles el plazo hasta el 2027 a los magistrados que debían salir este año o el siguiente. Tercer punto, faltan jueces en este país. No le han explicado a los buenos jueces, a los que no les han comprobado absolutamente nada, sobre todo a juezas y magistradas que les costó muchísimo romper el techo de cristal para llegar a esas posiciones, y dicen, oye, ¿sabes qué? No importa, seguiste las reglas, las cumpliste, pero no nos importa, ahora tienes que ir a otro método que tal vez no te es favorable, pero te desconocemos en tu... y eso se me hace terrible. Realmente creo que hay un desconocimiento enorme, hay una manipulación enorme y se van solo a elección y decir que es caro el Poder Judicial para ocupar el machete cuando se requería bisturí para mejorar la situación del Poder Judicial de la Federación. No hay un solo país en el mundo que tenga este sistema a nivel federal. Un solo más que Bolivia, y es un fracaso total. Digo que no hay ninguno porque no sirve en Bolivia, está paralizado. En otros países hay, a nivel local, como en Estados Unidos, hoy lo aclaraba el embajador, no hay un solo juez federal que se elija, pero tienen jurados populares. El ciudadano es el que decide si alguien es culpable o no, no el juez. Desgraciadamente yo creo que esto lo que va a hacer es subordinar al Poder Judicial, al poder político que es Morena, porque el juez que está ahí le va a deber su cargo a la propuesta que hizo Morena y le va a deber la reelección a que lo proponga Morena. Si se porta mal, le cortan la cabeza con el Tribunal de Disciplina Judicial. Si se porta mal, no te vuelve a postular. ¿A quién creen que le van a hacer caso esos jueces? ¿A los ciudadanos o a Morena? A Morena. Y hoy muchos magistrados les deben su espacio a varios partidos políticos. Pero bueno, Se le nombran por prometimos concurso de oposición. al pueblo de México una reforma al Poder Judicial. Ok. Lo hicimos en todas las plazas públicas. El 2 de junio nos dieron su confianza para hacerlo y lo vamos a hacer. Lo vamos a discutir en septiembre y lo vamos a votar. Pues muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Resistencia, senadores de oposición, Vamos a la pausa. no se doblen. Regresamos.